Increíble, Amparo, pero esto ocurrió en Paraguay. Estuvo 5 años siendo inocente, preso. Asimismo, una vez más, cuando se demuestra que la justicia lastimosamente en la manera procesal a veces no funciona tan bien. A quien veíamos es Esteban Espinosa, un joven que fue injustamente acusado y lo hicieron como responsable de la muerte de una mujer en el 2019 con la que había estado o había sido visto una hora antes de que ella muera. Y él en Paraguay. Tenía en puertas un contrato y tenía que viajar a España, futbolista profesional. Ahora aduce que truncaron todo lo que pueda significar su proyección como atleta, pero ¿quién le devuelve los 5 años que estuvo por orden judicial bajo encierro? Supuestamente de prisión preventiva, para que sabemos, ¿verdad? Para que no se escape y que bla bla, por peligro de fuga, pero era un hombre que le adjudicaron la muerte de una señorita solamente porque se le vio, jamás se investigó, jamás vieron, hubo testigos que salieron a hablar, jamás hubo una investigación como manda, ¿verdad? El Código Procesal. Pero también lo que no entiendo, y nos van a explicar después, ¿cuántos abogados pasaron por su causa? 11. 11, ¿sí? 11 abogados. Hasta que le tocó el turno al doctor Miguel Godoy, su representante, que lo vimos también en imágenes, que fue el que lo acompañó en este último tramo en el que fue absuelto de culpa y pena. Está con nosotros el doctor Godoy, le recibimos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Adelante, doctor. Bienvenido. Permiso. Buenas tardes. Bien, bien. Toma asiento, por favor. Necesitamos saber los detalles. ¿En qué momento usted toma la causa de este joven que pasó 5 años de su vida bajo un injusto encierro? Hace aproximadamente 3 meses tomé contacto con sus padres que trabajan en España y me habían relatado lo ocurrido y así iniciamos un poco la investigación. ¿Qué es lo que le pasó a Esteban, doctor, así de manera corta y fácil para que la gente en su casa entienda? Y en el 2019 fue invitado justamente a 8 días antes de ir a Madrid porque sus padres están ahí y digamos que en categorías inferiores él había mandado videos a gente vinculada al tema del fútbol y estaba a 8 días de ir a probar, digamos, su sueño, como dijo Roberto, ¿verdad? Y fue invitado en el 2019, el 3 de marzo, a las 11:30 de la noche por en ese entonces su novia, Shirley González, que le invitó para ir a una fiesta en una granja de una persona de nombre Neri, me resguardo el apellido porque justamente falleció, y habían otras personas también ahí, ¿verdad? Fue invitado por la señora Sandra, la fallecida, y en este caso estuvo en esa fiesta. Posterior a esa fiesta hubo inconvenientes entre la señora Sandra y el señor Neri, inclusive situaciones un poco de violencia así entre ellos, ¿verdad? Disculpe. O sea que Neri ya murió también. Sí. Y Sandra también. Sí. La víctima es la que en teoría le había matado Esteban Espinosa, ¿verdad? Es esta mujer Sandra, que era su novia. ¿Qué pasó, doctor, en esa fiesta y por qué? ¿Cómo muere Sandra y por qué le adjudican el homicidio a Esteban? Bueno, el señor Neri le traslada en este caso tanto a Sandra como al joven y también a su novia Shirley en la ruta después de producirse esos altercados violentos entre la pareja y les deja en un semáforo como para que ellos puedan volver a su ciudad natal en Paraguarí, digamos, ¿verdad? Un kilómetro 18, Vallapuá, creo que se llama la dirección para ser un poco específico. En ese orden de cosas se percata justamente Esteban de que la pareja del señor Neri tenía sus cosas, que le había sustraído su teléfono, su walkie, todo esto fue producido en el juicio oral y público, sumas de dinero, etc. La mujer... la fallecida. La fallecida, que no tenía ningún tipo de relación con Esteban. Con Esteban, solo con la novia, era amiga de la novia y le había invitado para eso. O sea que la amiga le invita. Sí, la amiga de la novia de Esteban le invita, vengan a mi granja. La amiga le lleva a su novio, que era Esteban. Así mismo fue, ¿verdad? Vengan acá, ya hay una fiesta en la casa de mi padre. ¿Sandra tenía una relación con Neri o no? Sí, tenían una relación. ¿Era su amante? Sí, obviamente que sí. Y o sea, le era infiel a Esteban con Neri. No, Sandra es la fallecida.
Que no Shirley es la pareja. que no es pareja de ok, Esteban. ok, vamos Que no a es ver. pareja de Esteban, para ordenar un poco. Entonces, en su momento hubiesen apuntado hacia el señor que ya falleció. Hacia el Hacia señor Neri. y las otras dos personas que estaban también en la fiesta. Luego apareció, lo simpático es que apareció un tercero con el bolsón de la finada a llevarle a la gente de la policía caminera también, minutos después de haber... O sea que hubo ¿Y un por qué pleito en la granja. ¿Y por qué asumen que fue Y Esteban? por eso es importante saber, porque al final, una hora después de todo eso, aparece ya el cadáver. Sí, así fue. Esteban le dice a la novia, bueno, vamos de acá, este señor va a venir en cualquier momento a armar problemas, yo no quiero que digan que yo le robé, yo tengo que viajar a España, nos vamos. Una hora después le encuentran a ellos en el trayecto caminando, o sea, 45 minutos, 50 minutos, y le dicen, bueno, ¿qué ustedes están haciendo acá? ¿Le conocen a esta señora que falleció acá unos cuantos kilómetros? Sí, le conocimos, estábamos nosotros con ella en la fiesta. Y ahí comienza lo que sería el tema de la prisión preventiva, ya... Pero la víctima no salió con ellos de la casa. en ese momento. Sí, el señor Neri, tanto a la víctima, Les deja a en un Esteban, cruce. le deja en A el las tres personas. Sí, a las tres personas en el Y lugar. entonces en el mismo después lugar. Sandra con Esteban se abren. Claro, se separan al percatarse de que la otra le había robado a su pareja, ¿verdad? Y en todas las audiencias siempre este señor se ausentaba. Él nunca fue investigado. Tampoco las ¿En otras qué año pasó personas. esto? 2019. ¿Cuándo murió Neri? Hace 3 meses. Entonces ya murió Por diabetes. ¿Y Neri se comprobó que Neri fue el que le mató realmente? No, porque nunca Nunca fue fue investigado a investigado. nadie. Ni siquiera la persona que había encontrado el cuerpo. ¿Y por qué le responsabilizaron a Esteban? ¿Con qué fuerza se dio la acusación? ¿Con qué elementos? Y la única, digamos, el único indicio fue la presencia de ellos. Pero con la Dios mío, persona. es súper irresponsable esto, doctor. O sea, imagínate que, porque yo me crucé con alguien Claro. que estuve, me adjudiquen Lo que pasa es que algo. estuvieron con ella, fueron las últimas personas que estuvieron con ella compartiendo. Sí, pero ¿dónde? No. Había ADN Claro. debajo de Hay la muchísimas uña pruebas que no se practicaron. El tema que faltaron, hay 3 etapas en la cuestión de la investigación de la sangre siempre, ¿verdad? La primera es justamente la que dijiste, ¿verdad? Si entrar en términos técnicos, es la que define si la sangre es humana o no, ¿sí? La segunda es la que determina justamente a qué tipo de sangre es también, ¿verdad? O sea, son 2 etapas fundamentales. La primera sería si se trata de sangre, ¿verdad? No se hizo eso, no se hizo un rastrillaje de la zona, no se hizo planimetría forense, no se buscaron No evidencias. se vio si se conocían de antes, Nada. si ¿Y había quién un fue la motivo. fiscal? Ni el siquiera fiscal. hubo registro. Qué irresponsable. Teresita, Luz Teresita Páez. sí, creo que bárbaro. está en la... Y lo peor es que ¿Y cómo es que el tribunal permite que se eleve a A juicio oral. Sí. el juzgado penal de garantías, ¿verdad? El tribunal de sentencia más bien lo que hizo fue aplicar bien las garantías a un debido proceso. Se pusieron las pruebas. Yo no lo conozco, el doctor Antonio Benítez, Hilario Navarro y la doctora Digna Ocampos, creo que es el apellido, ¿verdad? Y ellos pudieron, no fue por duda, ¿verdad? Ellos estuvieron convencidos de que el Llegaron joven no a tenía unanimidad. absolutamente Claro. nada que ver, inclusive manifestaron de que el Ministerio Público tenía la obligación de haber investigado a... Pero es a gravísimo señor lo que dice la Pero doctora los Páez. 5 años, ¿Quién te devuelve? ¿dónde estuvo él? En Tacumbú. En Tacumbú. Después en emboscada. Jesús. Pero tanto tiempo tardaron para llegar a un juzgamiento. Sí, se ¿Por qué? superindieron muchísimas veces las audiencias. El tema también es que dentro del aspecto de su defensa no se planteaban revocatorias de medidas, no se planteaban los elementos de prueba que podían hacer un poco más breve, digamos. Pero el hubo proceso. una inutilidad también de parte de la fiscalía misma, ¿verdad? No, como mínimo, yo Lógico. supongo que Una ustedes van a ir irresponsabilidad. contra el Ministerio Público. ¿La responsabilidad en este caso es personal o institucional? Ambas de manera subsidiaria, lo dice el Código Civil, ¿verdad? Pasa que, a ver, yo en mi vida he visto en 20 años de carrera un homicidio doloso sin un pedido... Jesús, es una pesadilla. por eso. ¿Cómo le vas a caer? Perdón de por la llamadas palabra, entrantes, fundir a una salientes. persona así. Sí, ahora, pero lo que yo me pregunto es cómo es que no funcionan los filtros de control, ¿verdad? Pues si no se dieron las producciones de pruebas, ¿cómo es que se eleva la causa a un juzgamiento oral? Esa parte no me cierra. ¿Cómo se dio ese Porque al trámite? final no hubo testigos, dice, ¿no? No. Testigos, llamadas entrantes, salientes, mensajes Nada. de texto, absolutamente ¿Y en qué basa su nada. acusación de usted, En Teresita ese Páez? indicio de haber estado En la cerca y en
que fueron los últimos en compartir con ella. Sí, que fueron los últimos en compartir con ella y nada más. ¿Cómo muere ella? Ella tuvo una muerte por desnucamiento, dijo el dictamen forense, y por varias escoriaciones y varias heridas, una herida bastante grande con tuzo en la cabeza, ¿verdad? Y no sabemos si fue atropellada por un vehículo o si estaba lastimada, tenía varias... Va en varios lugares. ¿Fue encontrado el cadáver en el mismo lugar donde le bajaron? En la ruta no, más o menos a 800 metros. Bueno, una de las cosas que también acá queremos y por qué estamos hablando de aparte de la injusticia gigante que le hicieron a este muchacho, que le fundieron prácticamente la vida, ¿verdad? Porque ¿quién te devuelve 5 años de estar preso en condiciones indignas y sobre todo también los sueños de él de ser futbolista y bueno, todo lo que ya nos imaginamos, ¿verdad? ¿Cómo es que tantos feminicidas andan libres? Tenemos el caso de este hombre que, ¿te acuerdas del que le cortó acá el tajo a nuestra invitada hace 2 semanas, cuchillo, Roberto? Sí, que él estaba libre. Una cicatriz así. Después entró el fiscal a contradecirse al aire. Que cambió la carátula de lo que fue descendiendo hasta que finalmente va a quedar nomás como lesión. No es lesión grave, inició como feminicidio. O sea, él mismo se confundía y acá la denunciante decía que había mucha plata en juego. Así Ahora, doctor, ¿podemos repasar las imágenes de ese momento, muy emotivo, por cierto, en donde él cree que se hizo justicia? ¿Por qué? Porque al final recupera su libertad, Amparo, pero ¿quién el día de mañana le va a responder por ese quinquenio que quedó encerrado con sus sueños de atleta ya truncados? Y probablemente esto va a llevar todavía a segunda instancia, tercera instancia. En 10 años, a lo mejor con suerte, si encaran bien, va a cobrar algo de dinero, ¿verdad? En concepto de indemnización, pero eso con suerte. Y ese daño psicológico, sí, y el estigma ese trauma que va a tener este muchacho, ¿cómo te recuperas de algo así? Vamos a recordar estas imágenes. De primera memoria. A ver. El doctor, para usted tenía un caso muy tocante, porque me decía que te hablaron sus papás desde allá. Y sabes, Amparo, lo que es ante los ojos de la sociedad por 5 años que vos estés como culpable, encerrado, tantas Navidades, tantas Semanas Santas, se abrió un paréntesis en su vida y encima él desde el primer momento insistía en que no fue el responsable de este alevoso crimen, doctor, ¿no? Así es. Sí, inclusive en su momento él estuvo muy presionado por policías, por la fiscalía, para decir que fue su pareja, para admitir los hechos. Y él nunca, digamos... Nunca se dio a eso, ¿verdad? Y finalmente se consiguió un resultado. Y esto pasa quizás, ¿verdad?, en ese análisis, porque ¿cuántos son los medios, los programas o la sociedad? ¿Cuántos son las personas que se escandalizan cuando una persona inocente, digamos, va presa? Es un porcentaje ínfimo en comparación a cuando una persona culpable está libre. De la premisa de creer precisamente la acusación, un hecho muy grave. Supongo que los familiares también de esta señorita exigían justicia, mediáticamente presionaban, pero a mí lo que no me cierra es como que por el solo hecho que estuvo ahí en la zona, la fiscalía haya impulsado una acusación y que finalmente el tribunal, aquel de garantías, eleve la causa, porque ellos también tienen esa facultad de analizar si corresponde o no. Sí, pero pasan miles de casos. O sea, es normal. Hay muchísima gente. Mira, si estamos hablando de 20.000 presos sin condena, yo te puedo asegurar que hay un gran porcentaje de personas inocentes. O sea, ahí, vos decís que de 20.000, 5.000 fácilmente están ahí. O mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque hay una realidad. La defensa pública hasta la fecha no funciona. Anda a buscar un defensor público que haya recusado, que le haya denunciado a un juez, a un fiscal porque hizo mal su trabajo. Eso no existe. Y ellos son los que tienen que llevar la justicia para los pobres. Doctor, y ni qué decir la superpoblación que se da en los penales, ¿verdad? De gente que está esperando nomás una resolución, un juicio, y mientras otras tantas personas, y así se da esa condición de vida. Y una pregunta, sin ánimo de hablar mal de los colegas, pero ¿por qué tantos abogados le abandonaban, doctor? 11. En realidad ellos cambiaban buscando una mejor solución siempre, ¿verdad? La realidad de las cosas, ¿verdad? Pero todo esto ocurre porque tenemos una cultura inquisitiva. Es una cuestión también cultural.
Vos escuchás en todos lados, no solo los periodistas, todos los referentes de justicia te dicen, acá hay 20.000 presos sin condena, como si fuera la única sanción luego de un juicio oral y público, una condena. O sea, hasta nos olvidamos de que hay otro término que también está la absolución. Absolución, culpa y pena, ¿verdad? Que hay dos salidas procesales, que esa persona sea inocente, pero por el hecho de estar presos ya no nos entra en la cabeza de que ellos puedan ser inocentes. Acá lo vimos usted también muy emocionado en una parte, y supongo que sus papás son trabajadores nomás, o sea que no por la satisfacción del dinero, de los honorarios, sino también el trabajo que te demandó liberarle a una persona, porque la abogado también a veces tiene que estar muy convencido de una causa. O sea, vos del primer momento creías que él era inocente. Sí, no, estaba convencido, si no, no agarrarías el caso. A uno no le conviene también la mala propaganda de 10, 15 años de condena, pero acá hay que ser conscientes. Si bien son personas humildes, sus padres son personas que trabajan bien en España, que pudieron solventar una buena defensa, una investigación, cuestiones periciales, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gente que no puede? ¿Verdad? Eso es. Este muchacho tuvo la suerte de tener unos padres trabajadores que podían enviarle. Ahora bien, ¿qué le espera a Esteban, doctor? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Cómo va a reencauzar esto? ¿Verdad? En cuanto al resarcimiento, es así como lo dijo el doctor Roberto Pérez, ¿verdad? Esto podría tardar 8, 9, 10 años porque el sistema es así. Nosotros no tenemos un sistema como el sistema norteamericano de resarcimiento inmediato. Cuando ven que las autoridades y el Estado actúan mal, bueno, ellos establecen ya de oficio una importante indemnización que después el Estado repite con respecto a los funcionarios públicos. Es un sistema maravilloso, ahí se cuida. Entonces el fiscal 2 veces ha pensado la fiscal. Pero no piensan 2 veces, 10 veces piensan a la hora de hacer lo correcto. Porque pues si no es muy fácil, a veces pues ya me transcurrió el tiempo, el plazo y acusan. Que se vea el tribunal. Totalmente. Hay casos, en Luque hay un tribunal de sentencia compuesta por 3 damas, ¿verdad?, que le llaman a los medios en caso de abuso sexual, todavía no escuchan de niños, todavía no escuchan los alegatos, nada, y ya condenan, ¿verdad? Doctor, pero volviendo a Esteban, ¿verdad? Sí. ¿Qué planes tiene él? No hablando jurídicamente nomás, sino ¿qué va a hacer este muchacho ahora mismo, aparte de disfrutar por fin su libertad? Y obviamente de que va a intentar recuperar su nivel que lo tuvo en algún momento dado. Hay que ser consciente, no es igual 18 a 24. Ahora tiene 24 años. Sí, ahora en el fútbol los años son demasiado. ¿Qué puesto jugaba él? 9. O sea, Dicen que era muy bueno, ¿verdad? ¿De dónde él es? ¿De Paraguarilbo? Es de la zona de Carapeguá. Dicen que era bastante bueno y sobre todo su contextura es más alto que yo, tiene 1,90 m. Pero así. Vi que se mantiene por lo menos. Sí, dijo que iba a probar para volver acá, ¿verdad? Más adelante. Pero en este mismo momento está él concentrado en disfrutar, ¿verdad? En este momento, Robert, queremos pedirle a nuestros televidentes que nos envíen a través del WhatsApp si conocen casos como este, así de injustos, que están siendo justamente privados de su libertad sin una condena, esperando años, ¿verdad?, un juicio. Entonces queremos leerles, por favor, si se comunican con nosotros. Hacemos una pausa, a la vuelta hacemos esa lectura. Le agradecemos al doctor Godoy por compartir con nosotros este mediodía, la sobremesa. Ya volvemos. Muy bien, nosotros seguimos recibiendo y agradecemos a todas las personas que están compartiendo sus casos. Tengo un hermano inocente en Tacumbú, 20 años le aplicaron. Le salió un inocente, 20 años le salió en Tacumbú, mi hermano, por homicidio, que no fue, todos saben, los vecinos, lean, porfa. También hay mucha gente que dice, a mí me enviaron a Tacumbú por 6 meses de balde, estaba en una camioneta con un socio y según el amigo que tenía que darle plata a la policía y por no darle, justo le agarró estando yo con él y nos implantaron droga en la camioneta. En 6 meses salí yo sobreseído del caso. Pero el daño psicológico y económico que nos dejó a mí y a mis familiares, la justicia es una basura. Ahí está entonces. Sí. Uno de cientos de mensajes de los televidentes. No, y lo que decía el doctor Godoy, que este caso pasa a ser emblemático, probablemente represente a muchos que no tienen esa voz, no tienen esa fuerza para contratar un buen abogado y también un sistema evidentemente vulnerable y muy permeable. Doctor, le invitamos unas ricas empanadas. Yo sé que comió seguramente mucho, pero son de Barleo. Agarre una empanada. Muchas gracias. Nuestra gentileza de siempre. Y le agradecemos, doctor.
por compartir con nosotros hoy el primer programa de este 2025, Amparo. ¿Sí? Así mismo, muchas gracias a todas las personas que están confiando también en nosotros y que nos están compartiendo las situaciones tan injustas que están viviendo, pero nosotros siempre, como decimos acá, tratamos de ser un puente y de alivianar un poquito y ayudar desde nuestro lugar, Roberto. Bueno, gracias, doctor. Sí, un gusto enorme. Amparo, nos vamos. Nos vamos. Sí, será hasta mañana. Muchas gracias. Buena suerte.